Olis, bueno, bienvenidos, bienvenidas desde el sur de América Latina, precisamente en Argentina y transmitiendo para el mundo desde el canal de quien les habla. Soy Sofisca y es un placer para mí presentarles a Casu, presentarles a Roma. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Confirmo con el equipo que se escucha, que se ve bien. ¿Podemos hacer algo para que todo mejore? ¿Está todo bien? ¿Tenemos camperas ruidosas, puede ser? No, ¿sabes qué? Eso ya creo que no es Pantalones un ruidosos problema. también. Ok. Estamos en esa. Bueno, chicas, muchas gracias por acercarse. Lo que estamos celebrando en este stream es el lanzamiento de las Air Force One de Nike que cumplen 40 años. Y ustedes dirán, ¿qué tienen ustedes para aportar? Bueno, yo en lo personal quiero decir que son una de mis zapas que más me gustan. Sí, Tipo, para empezar, decir algo de eso. Pero en realidad es una muy buena excusa para unir fuerzas y para ponernos a conversar de algo que sí nos une, ¿no? Es en la idea, en las ganas de transformar. Les presento un poquito a la Casu y les presento un poquito a la Roma para que si no las conocen, para que tengan idea de qué se trata su vida y su camino. Casu es, diría, una de las artistas o la artista más importante que tenemos en la Argentina, no solamente porque hace música que te deja de cara 100%, no solamente porque en sus shows encontrás una propuesta diferente, porque en la integridad de su carrera hay un mensaje que siempre trasciende la primera impresión. Muchas veces podrá tener que ver con lo estético, con una identidad, a veces con las telas de arañas y con las arañas, pero siempre tiene que ver con una lucha, con un pensamiento que trasciende a esa poesía, con una metáfora que detrás esconde un reclamo, una idea, a veces muy crudamente, como en Nena Trampa, que sé que la estuvieron escuchando, y otras veces hay que poder pensar un poquito más allá. Casu, es un placer tenerte acá. por favor, amiga. Por otro lado la tenemos a Roma, que es una genia. Roma nació, creció y vive actualmente en La Cava. Y además de eso, transformó la realidad de donde ella vivía creando un centro cultural, una crew de danza llamada Fuera de Foco, mediante la cual y con el artivismo, que ahora vamos a hablar un poco de qué se trata eso, ella transforma realidades. Y empezó por transformar la suya para después... Es muy loco porque ahora vamos a hablar de eso. Roma baila desde los 9 años y es un placer realmente tenerla acá esta tarde-noche. Vamos a ver qué le ponemos acá, limón y sal. Total. No, bueno, estaba pensando como un poco en eso, ¿no? Como que en el arte como herramienta de transformación hay varias instancias. Entiendo que por ahí la primera instancia es la más individual, que es la parte de, bueno, lo que uno canaliza a través del arte, ese primer contacto que uno tiene, ¿no? Total. La movilización, digo, de los cuerpos para mí es como un eje central en mi vida, digo. Bailar tiene que ver con hacer posible, digo, realidades, digo, porque todas las personas nos movemos habitualmente. Y digo, la misión y la visión de Fuera de Foco, en su principio, tenía que ver con acción, pasión, causa. Digo, y nuestras causas, digo, como activistas o agitadores comunitarios, tiene que ver con darle potencia a las causas sociales o a visibilizar problemáticas sociales que tienen que ver con los barrios populares, que tienen que ver con llegar o trascender ese mensaje de que, bueno, sí, somos emergentes, somos activistas villeros y tiene que ver también con la necesidad de poder, no sé si llegar, pero sí de abarcar, digo, de poder potenciar nuestra comunicación y nuestra llegada más allá del muro de Tonkinson y Isabel la Católica, que es donde vivimos. Así se llama, claro, el muro de... Claro, así, Fuera de Foco. Porque Fuera de Foco está en La Cava, que para los que no son de Argentina es un barrio popular, que queda rodeado de barrios mega chetos, privilegiados, countries, barrios privados. Sí, está en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y lo separa una calle, pero también... Un muro. Un muro. Ah. Sí, un muro. Bueno, sí, no, y Fuera de Foco, digo, tiene ese nombre. Hace muchos años, cuando vos googleabas, ponele La Cava, como barrio popular, no salía ninguna imagen. Solo un pedazo verde borrado. Digo, y es por eso que nosotros nos llamamos Fuera de Foco Crew, porque siempre digo, a grandes rasgos, siempre somos los que, bueno, los que borran o los que quieren borrar, los que dicen no, los invisibilizados. No, no estamos invisibilizados. Jamás lo vamos a estar. Estamos bien visibles y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso tienen un muro. Por eso les pusieron un muro. Exactamente, claro. Porque nos quieren invisibilizar, pero no, eso no se puede. Digo, no se puede invisibilizar a nadie.
¿Alguna vez quieren, pero no pueden. escuché, creo, no sé, una entrevista que hacías que, bueno, yo soy re nerd, ya se sabe, mi stream lo sabe, que decías como algo de sacarse de encima un poco lo que, o sea, como en tu primer contacto con la danza, había como, vos encontraste como una vuelta de eso, de como tus experiencias transformarlas en algo que no quedártelas como mochila. Y bueno, ni hablar que en Nena Trampa también encuentro un montón de ese tipo de pensamientos. Sí, para mí, o sea, la historia es diferente porque por ahí el movimiento de Fuera de Foco empieza fundado, impulsado por la causa social. En cambio, Casu es una persona, un individual, ¿entendés? Y yo al arte que hago yo y la de los cantantes solistas la considero muy individualista, de hecho. La manera en la que lo hacemos, cómo la llevamos a cabo, sobre todo los que trabajamos nuestro propio proyecto como de una forma como muy controlada, ¿no? Por ahí uno conoce otro tipo de solistas que tienen equipos donde todo el mundo tiene un consenso de hacia dónde se va. En mi caso no, yo pienso lo que voy a hacer y la gente usualmente me pregunta, ¿qué vas a hacer? Entonces, lo del artivismo, digamos, viene después, en realidad, como cuando uno empieza por ahí a tomar dimensiones de lo mucho o de las posibilidades que uno tiene como un individual de convidar. Tal cual. Bueno, yo pensaba un poco cuando armaba esta nota, tratando de decir, bueno, a ver cómo unimos esto de juntar fuerzas, de trabajar por sobre comunidades, etcétera. Y decía, bueno, hay un eslabón que es el primero que te conecta con el arte, que es el vos sacarte, como esta frase que me quedé de una nota vieja, que decía como vos sacarte de encima todo eso que te pasaba. Pero después hay otra que es la de transformar eso que te pasa en arte. Y después hay otra que es a través de tu arte transformar a otros. Y después creo que hay otra que es la de transformar ese arte y eso que vos haces en otros en un laburo. Totalmente. Claro. Sí, bueno, cuando en esa nota vieja, cuando yo hablo de sacarse una mochila, digo, esto de lo individual, a mí también me pasó un poco así cuando empecé a querer ser bailarina o a querer intentar profesionalizarme, digo, con todas las condiciones que tiene, digo, salir de la cava. Digo, una niña siendo chica, 9 años, viajar, ganarse becas. Pero también, digo, con una viene la historia... De tus antepasados. Exactamente, digo, de la cruda herencia de... Bueno, los fieles esclavos por herencia, ¿viste? Porque somos pobres, porque somos negros, porque. Y sumado a eso, también, digo, a mí la danza, sobre todo como... Digo, yo me enamoré de la danza, pero en un momento dejé la danza solo para moverme, porque eso era lo único que a mí me hacía bien, digo, pero me hacía bien porque estaba atravesado, digo, por la necesidad, por el abuso sexual, digo, por la desigualdad, por todas esas cuestiones que llenan el cuerpo, digo, y yo me lo tengo que sacar a esto, porque yo, digo, no me quiero morir de cáncer a los 18. Digo, yo quiero que el que viene o el que mira, o el que está viendo la ponencia o solo moverme, sienta lo que yo, viva lo que yo. ¿Y cómo hiciste todo eso? Y estudiar, digo, no es fácil. Ser un artista en ninguna parte del mundo es fácil. No, total. Bueno, esa menos es ser un artista villera. Total. Digo. No es fácil. Hay partes en las que es más fácil ser un artista. Y por eso yo, como jujeña, vivo en Buenos Aires. Porque si no, no sería tan fácil para mí. Total. Entonces, a nosotros, o sea, nos pasa desde otro lugar, ¿entendés? Nosotros, aparte de poder tener otras condiciones, otras realidades sociales, geográficamente estamos en un lugar donde se supone que esas cosas no pasan, ¿entendés? Total. Entonces, a mí, o sea, nosotros nos criaron en mi casa con muchísima conciencia de la cultura jujeña y de quiénes éramos, cómo era nuestra identidad como norteños, como gente del altiplano y vecinos de los bolivianos más que de los porteños, en realidad, ¿entendés? Sí. Más cerca de la saya que del tango. Y cuando yo empiezo a salir de
viajes de egresado, cosas así, y me empiezo a dar, bueno, con esta realidad de ¿A dónde te fuiste que... de egresados? A Bariloche. Pregunta de porteña. ¿Podrán? A Bariloche. ¿A dónde van los egresados? Sí. A Bariloche también. A Bariloche, ¿no? Como 28 horas en un bondi. Acalambrado. Claro, es más largo el viaje. Es muy largo. Y y en ese momento, por lo menos, no existía la posibilidad de ir en avión. No, y ahora me imagino que será tipo Jujuy, Buenos Aires, Bariloche. Sí, me imagino Qué que sé ahora yo. los chicos volarán si es que tienen las posibilidades. Nosotros en ese momento hacíamos pudiera. muchas cosas para que para poder viajar todos y eso que íbamos a una escuela privada. Claro. O sea, aún así hay gente que solo trabaja para la educación de sus hijos y hasta ahí como le alcanza, ¿no? Obvio. Entonces hacíamos muchas actividades para ver si todos llegábamos a los que no podían, bueno. A todo esto llegamos a Bariloche y nos encontramos con un montón de grupos de otras provincias, por supuesto, y nosotros somos los negros, nosotros somos los jujeños, ¿entendés? Entonces, Los marrones. sí, exacto. Bueno, hoy orgullosamente marrones, pero en ese momento, y también digo, cuando empieza a ser un insulto, cuando es de una manera despectiva, tiene que ver con el acento. Los argentinos tenemos una particularidad muy increíble en llamar negros, a pesar de que la tez no corresponda, ¿no? Con lo que estamos mencionando, ¿no? Totalmente. Que es muchísimo peor porque es un insulto que agravia muchísimo. Bueno, es mi momento como porteña decir que me he cruzado un montón de veces con el comentario. O sea, yo lo tengo muy cancelado en mí misma como para decirlo, Claro. pero de alma. Ah, el negro de alma, sí, Negro de esta es tremenda. Es tremenda porque ¿Qué desarrolle. estamos iniciando, ¿no? Cuando alguien dice a ver, eso, desarrolle. ¿entendés? Contame un poquito más qué estás A mí queriendo me pasó decir. ¿Cómo te alguien animaste? que me empezó a hablar el otro día en el avión. Y entre que hizo algún tipo de comentarios como que parecían cool, después terminó como ¿qué onda estos negros? Entonces yo obviamente no supe si, como era un porteño blanco, no supe si... Blanco heterosis. Sí. No lo sé, no estoy tan segura. Creo que tuvo, o sea, que era lo usó de una forma un poco despectiva, solo que yo estaba, claro, un poco confundida, porque pensé que ya no hacíamos esas Claro, cosas. no, Menos sí. con gente que no conoces. ¿Entendés? Totalmente. Claro. Entonces, nada, como que volviendo a Total. Jujuy y a toda esta situación, o sea, los pibes de la villa, ponele que yo hoy tengo un montón de colegas pero un montón de colegas que hoy tienen su casa, que tienen una carrera, que salieron al exterior, que vienen de barrios exageradamente, o sea, de realidades muy, muy, muy graves. Aún así, me parece que la voz del arte se corre más rápido en el centro del país. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Entonces, los chicos de la Cava hoy hicieron un video para Nike y eso está buenísimo. Y obviamente mi activismo siempre se expande un poco por fuera de Buenos Aires, por fuera de solo un barrio, sino por fuera de la provincia, porque para mí es importante que nosotros siempre contemplemos que Argentina no es Buenos Aires. Total. Yo ando por ahí hablando con un cubano, un puertorriqueño, y le digo como, claro, yo nací al lado de Bolivia, eso es muy lejos de Buenos Aires. Claro. Muy lejos de Buenos Aires. Y trato de explicar, porque obviamente hay como esta concepción central. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, tanto el de ella, que es el de los barrios, el mío intenta ser federal, digamos, ¿no? Totalmente. Acá soy Bueno, es federal. que siempre hay que hacer ese esfuerzo. En realidad hay un momento, creo, en la carrera, o sea, en la vida de cada uno y en la carrera después de cada uno, donde uno toma esa decisión. Y es una decisión que uno tiene que tomar, de alguna manera, ¿no? Antes Sí, con sí. Roma fuera de aire un poco estábamos hablando de las decisiones que uno va tomando o de las realidades que uno decide mirar o decide ignorar, porque son todas... justamente. Quiero compartir que estamos en vivo Mega, para ver obvio. si mis fans Tenés que poner, suman. te digo el link. Sí, me dejé decir el link. Diga. Me disculpan. Twitch. Disculpen. Bueno, No, ¿tengo yo que quiero- poner tipo así? No. Sí. Acá ahí va. estábamos ATR. Julieta lo sabe poner un enlace. A mí si no me lo pasás, que se sumen la gente de ahí. Yo llegué, venía de mi casa, bajé del auto
y empezamos a Y te hablar. metimos en stream. De Mal. casa al stream. ¿Habrá funcionado? Siento que no. Siento que no, ¿eh? A ver, cancelamos y volvemos. Después, Morita, pasámele un mensaje. ¿Querés? Y así yo le mando acá. twitch.tv/Sofi. No, está bien. Capaz está con bien. el internet, Ahí me lo pasás. Bueno, estaba pensando en eso, ¿no? Como un poco, como bueno, por un lado es una decisión en la vida, porque por ahí estoy pensando también en toda la gente que nos está mirando, desde el plan tipo, bueno, por ahí uno dice, yo no soy conocido, no tengo ninguna responsabilidad por sobre mi mensaje. Primero que bueno, eso es un No, igual error. hay gente conocida que siente Que que no lo no tiene tiene. responsabilidad. Responsabilidad. Pero bueno, acá creo que en esta mesa donde las tres somos conscientes de la amplificación de nuestra voz y las tres somos conscientes que más allá de que tipo estamos charlando recopadas entre nosotras, hay gente mirando. Total. Justamente eso, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que no solamente su mensaje era amplificado, sino que también uno tenía que como de alguna forma hacer como prestarle atención al mensaje que estaba dándole al resto, que estaba compartiendo? Hubo un momento en lo que también estábamos hablando fuera de Yo tampoco de avisé que estamos al aire. Estamos acá en el aire. Dale, lo voy a hacer mientras. Cuando me di cuenta de la responsabilidad que tiene moverse, pero moverse ya no de una forma individual, sino colectiva, ahí me tomó mucho más firmeza esto de, bueno, qué es el agite, qué es la comunidad para mí, qué quiero decir, cómo lo quiero decir, Sí. con quién lo quiero decir, y con quién lo quiero decir, empezó a tener mucho más sentido para mí, para la comunidad en donde vivo, y también para esto de expandir, fuera de foco, de salir a otros barrios y también, hablar del artivismo. ¿Qué era como lo primero que querías decir? Así cuando arrancaste, te voy a llevar a tus primeros por ahí. Nuestra primera manifestación, por Sí. así la llamo, nuestra primera manifestación con Fuera de Foco fue en 2015, en la primera marcha de Ni Una Menos. Esa fue nuestra primera presentación. Se me ocurrió así como la idea de también de venir de esto de, bueno, yo quiero hablar del abuso sexual, porque yo sufrí abuso sexual desde que fui muy chiquita. Y esa era una de las temáticas que yo quería trabajar, cómo hablamos de la violencia intrafamiliar y cómo hablamos del abuso sexual a las niñas y adolescentes dentro de las casas. ¿Cómo eso lo linkeas con el baile? O sea, ¿cómo haces para mezclar una cosa, de hecho, dramática y grave y Total. presente, con algo tan divertido, digamos? Ahí también Fuera de Foco no quiere entretener a la gente solamente, quiere dejar el mensaje, Y cuando pensamos la temática, esta que fue la primera y fue nuestra primera intervención, a mí se me ocurrió como una locura de, bueno, voy a juntar a tantas vecinas del barrio, les voy a contar esto y con esto que salga lo que tenga que salir. Y fue así que, se juntaron muchas mujeres, a mí empezamos a tirar palabras arriba de una hoja, como si fuéramos así, cual casu, a escribir. Salió ahí una justicia poética y a eso le metimos cuerpo. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a hacer ahí con un parlante en mano, micrófonos, cuerpos danzantes y bailantes en movimiento, y esa fue nuestra primera intervención. Y de ahí nunca más dejamos de estar juntes, las Fuera de Foco en ese momento mujeres, para después, empezar a, pisar estas realidades que vivimos, chicos. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos cloaca. No hay presupuesto para los centros culturales en los barrios populares. Y esas empezaron a ser nuestras luchas, ¿no? Claro. ¿Por qué tomamos el arte como herramienta? Porque nos gusta tomar la calle, pero no nos gusta tomar la calle porque queremos ser los negros quilomberos piqueteros. No, nos tomamos la calle por elección, por decisión, por habitar Sí. esos lugares que de los que se nos corre. Bueno, ahora estamos con aire acondicionado en Palermo /Chacarita /Colegiales, pero cuando no estás con el aire acondicionado y hace mucho calor, Y no tenemos luz, y no tenés hace cloaca. 3, 4 días que la cava está sin luz, Estás habitando las calles, estás viviendo justamente. Sí, eso, fue un poco así, empezar a buscar no solo esto de, bueno, sí,
tener una carrera, formarme como bailarina, hoy estar estudiando gestión cultural aplicada a la política pública, ser licenciada en gestión cultural, tiene que ver con esos crecimientos de, bueno, entender qué quiero hacer próximamente, ¿no? ¿Qué legado o qué capacidad instalada voy a dejar hoy en un centro cultural, digo, que empezó así, siendo una manifestación de pibas, peleando, digo, porque no nos maten más, digo, porque nos dejen caminar tranquilas en la calle, porque no nos abusen, no nos violenten, no nos agredan. Esa fue la primera, y de ahí salieron un montón más, miles más. Creo que ese fue un momento muy piola para las pibas en general también, ¿no? Como una muy buena link de contacto entre justamente Sí, la militancia. Sí, la No sé, en lo militancia personal yo había militado en la vida, claro. tipo había militado en la cultura, había militado en la secundaria, pero como que nunca hallaba como mis ganas a dónde poner mi intención, a dónde enfocarme justamente para amplificar o para ir a buscar una respuesta o para ir a buscar un cambio también. Sí, que el arte y el artivismo es una militancia. O sea, se milita, se practica, es el fino trabajo de todo el tiempo preguntarse qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Digo, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? Es así. Eso es el artivismo. Me gusta esa idea de preguntas. La verdad, no, de verdad te digo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Un streaming para Nike por el lanzamiento de las Air Force One que cumplen 40 años. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nos invitaron a hacerlo y nos invitaron a reunirnos entre nosotras tres para hablar sobre justamente cómo contagiamos o cómo compartimos con nuestras comunidades el arte y lo que hacemos. ¿Y para quién lo estamos haciendo? Interesante. Por lo pronto para las personas privilegiadas que tengan acceso a internet o para aquellas que le puedan comentar a otro o mandar un videíto de lo que estamos haciendo. Y sobre todo para el que tenga ganas de pensar un poquito más allá, de alguna forma, me parece, ¿no? De lo que a uno le tocó, de dónde uno nació, de lo que uno quiere, cómo transformarlo en algo más masivo. Vos, Casu, siempre me gusta, porque vos, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando pasó el tema con Doja Cat, nada que ver con nada, la que te voy a tirar, pero me acuerdo... La repicaste. No, la repiqué, pero bien, Doja, con la mejor. Está viendo este stream, de hecho. No, como que me gustó mucho que vos explicaste mucho ahí como lo que vos habías entendido cuando saliste al mundo, sobre lo que el mundo pensaba sobre Latinoamérica y en realidad sobre Sudamérica. De hecho, el concepto de Sudamérica, que lo pones precisamente en Nena Trampa, es un concepto que por ahí, tipo, los sudamericanos, no sé si en un momento no sé, sabemos que estamos muy al sur, pero decimos como que somos Latinoamérica. ¿Viste? Como que siempre pasa algo con la Argentina en ese sentido y con nuestro... O sea, hay como una separación geográfica que me imagino que es como la correcta. Por ejemplo, yo el otro día buscando en el mapa me di cuenta que México era Norteamérica y dije, le dije a mi novio, ¿sos norteamericano? Entonces... Cariño. Claro, entonces dije como, claro, esta es la división geográfica. Y después existe la concepción de latinoamericanos, en la que me imagino que entramos los sudamericanos, a veces sí, a veces no, Sí. a veces somos el lugar más desconocido de los latinos, Sí. ¿no? Por suerte ahora con toda esta situación de que entre que... Ganamos el mundial. Sí, igual... No solo por el mundial, no solo por Messi, sino también por la música. Hay algo que, o sea, la música generó muchísimo interés en Argentina, ¿no? Y sobre todo del propio latino. O sea, el latino como quiere... un orgullo. Sí, de sí, alguna sí, no, forma. como que el propio latino mire hacia, bueno, otros lugares de Latinoamérica que por ahí se olvidaba. De los colegas, hoy vos te cruzás con colegas o compañeros, gente que comparte lo que vos haces y ellos están muy entusiasmados porque algunos no conocen Argentina y quieren venir ya y vos tipo no sabés si recomendarles que, no sé, pasen por el obelisco, qué sé yo, ¿entendés? Yo les diría como, vayan a Humahuaca, pero no lo van a hacer, así que como... hay toda esta nueva, como que, nuevo interés adherido a que, bueno, ahora campeones del mundo, Messi, y toda esta situación, ¿no? Pero sí creo que nosotros, o sea, nuestra percepción también como sudamericanos empezó
a evolucionar. No diría como cambiar, pero sí empezó a evolucionar. Nosotros también nos empezamos a sentir más parte, de hecho, de la Latinoamérica. Total, Porque hubo en algún momento una extraña historia de que nosotros somos los más europeos de los latinos. Tipo, vino uno, vio una adoquín y tiró esa. ¿Cómo? Y quedó. Fue Acá cual estoy. quedó. ¡Pan! No, volvemos a lo mismo. Esto es por ahí lo que más pasó en Buenos Aires. Total. ¿No? Nosotros en el norte la mayoría somos marrones. Yo de toda mi familia soy la que, en algún azar, soy la más clarita, se podría decir. Conocerás a mi hermana. Sí, Bueno, obvio, mi familia mega. son todos marrones. Y todo eso, bueno, allá se conserva un montón, es como nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de que hay que resignificar, me parece, algunas cosas de nosotros mismos y replantearnos nosotros mismos y quiénes somos nosotros como sudamericanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad también? A mí Sí. como porteña me pasa mucho eso, ¿no? A veces sentir que no tenemos una identidad. Como, ¿qué es lo mío? ¿El dulce de leche? ¿No? Como, ¿qué es lo mío como porteña? Bueno, a mí eso no me pasa como jujeña, no me pasa. No, No, yo como jujeña tengo muy claro qué es lo mío. ¿qué es lo Yo tuyo? escucho una Total. quena y Por eso es lo mío. exactamente, claro. exactamente. Pero a mí en algún momento cuando empecé a conocer el concepto de apropiación cultural, justamente decía, bueno, yo entiendo perfectamente cuando me estoy apropiando de la cultura de otra persona sin entender sus raíces y su relevancia. Sí, es un quilombo. Pero ¿qué pasa con mi cultura? ¿Por qué yo no puedo identificar nada como porteña Lo mío, claro. que diga, ¿qué es lo mío? ¿No? Porque es un territorio, y o sea, entonces- fue un territorio muy mezclado. Total. O sea, que un territorio tan mezclado que la Mestizo. cultura es esa. el mestizaje. Sí, no, o sea, lo de ustedes como bonaerenses, digamos, ¿no? Que siento que es particular en ese sentido de que el crisol de gente que vino de todos lados y de repente se hizo una y también formaron una historia que hoy se refleja mucho en la identidad de Buenos Aires. O sea, como justo esta mezcla extraña, los conventillos, el acento. Sí. De que nació del ruso, del alemán, del italiano con el coso, o sea, todos un quilombo. Ahí está también Sí. un poco. Por eso también a veces es un poco difícil la concepción. Entender uno cuando está haciendo una apropiación cultural, entenderse Claro, de la nosotros propia como identidad. conquistados y como gente que ha tenido un montón de historias sobre sí que mismas. nos han convidado, que ha traído otra gente y la verdad que uno, así como yo vengo y te cuento sobre, o voy a, no sé, y a una persona no tiene idea qué hay más allá de Buenos Aires, le cuento de qué se trata mi zona, por ejemplo, creo que cualquier persona que viene de otro lugar trae la ilusión de transmitirle de lo que viene. Entonces, por eso también el concepto de la apropiación cultural a mí a veces me parece cruel. Terrible. Y yo esto lo digo con muchísima libertad porque es algo que pienso honestamente, ni siquiera he perdido entre muchos debates con un montón de personas. He perdido el miedo de muchas cosas. Hay algo de la apropiación cultural que es un lugar muy complicado porque a nosotros nos gusta mezclarnos. Yo hoy tengo un novio mexicano y no sé si mañana tengo un hijo argento-mexicano. Entonces, Total. ¿cuál es su cultura? ¿De qué se va a apropiar él? ¿Cuál va a ser, la chacarera o el mariachi? ¿Qué es lo que va a él a identificarse? ¿Por qué no ambos? ¿Por qué no de repente le encanta más lo argentino y el argentino qué le va a decir? Pero sos mexicano, boludo, que no te... Es que yo creo que, bueno, así como a mí Sí. me ha enseñado esto la comunidad LGBTIQ+, ¿no? También cuando uno La empieza diversidad. a pensar... La Claro, la diversidad diversidad cultural. lo que te enseña es que hay cosas que no tienen nombre, Total. ¿no? Porque ¿qué pasa con la mezcla de los dos estilos musicales con la que mamaría un posible hijo tuyo, ¿no? Justamente tiene que ver con algo que no tiene palabra para nombrarlo. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces a los latinoamericanos y a los argentinos, que de alguna forma como mamamos la cultura de otros países, nos metemos en ese tipo de conversaciones y a veces también la discusión termina ahí. Y me parece re interesante este tema de hablar, que es muy incómodo, la verdad, Igual hablar es un de la momento- apropiación cultural desde Sí, este igual punto. está bien. Yo soy hija de chilena. O sea, mi mamá es chilena, mi papá argentino, chaqueño. O sea, soy mitad toba, mitad mapuche. Claro. O sea, mis rasgos lo dicen. Y sí, soy las dos cosas. ¿Y cómo es tu apellido? Sosa. Y un poco española también. ¿Viste? Que es también Sí. que es otra lucha que tenemos Sí. nosotros mismos con
con algo que ya está, ¿viste? Que ya está aquí, ya estuvo y ya sucedió, digamos. Entonces siento que esta resignificación de ser sudamericano, de ser latino, de encontrarse con nuevas perspectivas de uno mismo, es muy loco. Lo más loco de ser argentino, por ahí salir, es que en Puerto Rico, en Colombia, la gente no entiende cómo se ve el argentino, ¿no? Y no es como luce Claro. cómo físicamente, luce, digamos. entonces es como... Porque somos muy diversos. O sea, claro. perdón, en esta mesa hay 3 argentinas justamente y lucimos muy diversas. Exacto. Pero Sí. porque somos nuestra identidad. Yo creo que justamente es eso. Hay que, como que de alguna manera, en la cantidad de veces que volvemos a escribir nuestra historia, la historia de nuestro país, tenemos que justamente entender que como estamos creando algo nuevo, nuestra identidad también hay que volver a revisarla una vez más. Sí, una para Y atrás, para justamente, adelante. claro, viene de muchos lugares, es muy difícil todo eso. Y es cierto también que es muy difícil para el resto del mundo identificar a un argentino. Y a mí, por lo menos, no sé, Totalmente. cuando viajé a otros países más tipo del primer mundo, no sé, Estados Unidos, Europa o lugares así, lo que sí me pasó es de sentirme mega, full latina. Claro. Y hot latina, lo voy a decir. Y mega hot latina. Sí, lo más loco es que como que hay o sea, vos como a nivel rasgos te sentís que te estás compartiendo algo. Claro. Porque ellos también, bueno, no sé, el otro día veía un documental y había un chino que se mudó a los Estados Unidos y dijo, a mí lo primero que me pasó fue que yo veía a todo el mundo igual. Acá son todos iguales, Claro. dijo el chino, Claro. ¿entendés? Claro. Entonces fue como, mirá cómo Mirá. nos perciben ellos, como Claro. todos iguales. Me hiciste acordar a mi abuela, que cuando me iba a buscar a la escuela me decía, vos tenés que acercarte a mí porque yo no tengo ninguna posibilidad de reconocerte. Son todos iguales. Me decía Uniformados. eso. Tipo, claro, Sí. me decía eso y mi abuela. Y yo decía como abuela, pero soy tu nieta, o sea, tenemos un toque más en cuenta también, ¿no? Estoy acá. o Estoy sea. acá, ¿no? Pero bueno, como es interesantísimo eso porque también es eso, aunque parecemos todos iguales, todos tenemos nuestras individualidades y justamente eso, ¿no? Por ahí lo voy a intentar conectar un poco con la crew de Fuera de Foco y con el Centro Cultural también, pero desde ese lugar de, bueno, cómo comunicar colectivamente las experiencias y las vivencias personales y cómo transformar lo personal en algo colectivo también. Sí, lleva de procesos, digo. Uno tiene que, lo que te dije, entender, digo, esta cosa de, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, no sé si tengo un lugar en el mundo, lo único que sí sé que tengo hoy es una tarea y una responsabilidad. digo, con mucha responsabilidad llevamos causas sociales adelante y hoy han pasado ya muchos años desde el primer Fuera de Foco en el 2010 Sí. hasta Muchos años. muchos años hasta este actual Fuera de Foco, que es un centro cultural donde esos mismos pibes que estuvieron bailando mucho y agitándola mucho por muchos barrios, haciendo giras, presentaciones, ponencias, estudiar. Entienden que llevan una bandera igual, o sea, que es lo primordial. Sí, es lo primordial. Y es nuestra bandera. Y es la identidad, ¿no? También, como Sí, que la loco, ju- porque en esto que venimos charlando también es eso, tipo, eso, toda la crew nuestra actual bandera. sabe todos los que pasaron Exactamente. anteriormente. Son un montón. Digo, la crew hoy son 15 pibes, pero fueron un montón más antes. Digo, Claro, la crew es el cuerpo de danza actual Claro, de Fuera de sí. Foco. Es que la compañía de la danza. compañía que gira. y esa compañía hoy, digo, son educadores dentro Claro. de un espacio. Digo, que no solo educan a través del freestyle, del rap, de la danza, de diferentes disciplinas artísticas, sino que también contienen, digo, que hay pibas que hoy se dedican a ser operadoras de género, que hay pibes que hoy son psicólogos sociales, que hay pibes que hoy, digo, están estudiando para hacer carreras universitarias, digo, que viste que siempre dicen, no, porque ningún pibe de la villa llega a la universidad. No, sí, señor. Sí, se puede. Pero se puede, digo, así. Y ayudándolos. ¿Los permitimos? O sea, ¿lo Sí. permite el resto? También, ¿no? Es una Claro, pregunta. eso, Tipo, lo ¿te estás permite? fijando lo que vos estás haciendo? Sí, para bueno, que pero es eso. esa Digo, no es posibilidad fácil. exista? No es fácil, digo, ser universitario. Te lo digo yo. No es fácil. Yo tengo 35, digo, y hace 4 años que estoy estudiando para ser licenciada. Digo, y es muy difícil porque nos cuesta el triple, digo, porque también, digo, siendo mujer nos cuesta también. Digo, soy madre, tengo una organización a cargo, tengo que trabajar, digo, las actividades de madre. Sí. Y eso es una Y me responsabilidad. imagino que también tenés que criar, bueno, lo que decía la caso de hace un rato, ¿no? También, tipo, tenés que criar como los privilegios que vos obtuviste para poder compartir con tu hija, pero a la vez Exacto. haciéndole entender el camino que hubo que recorrer
Sí. Digo, los privilegios, para mí, digo, son compartir, digo. El poder haber sentado y compartir un aprendizaje, un saber. Digo, es eso. Hoy yo puedo estudiar y mi hijo lo puede ver y hay muchas mujeres y muchos pibes, digo, llevando un centro cultural adelante. Sin Roma. No, y eso, o sea, el comentarle, o sea, el boca en boca de lo que hacemos, por qué. Bueno, a mí personalmente no creo que esto sea una cuestión como muy... o sea, creo que le puede pasar a cualquier persona que genera arte, pero a mí particularmente, bueno, como Sofi me conoce y la gente que conoce bien mi proyecto musical, obviamente yo también siempre me estoy preguntando para quién y por quién. Y a veces tengo conflictos para responderme, porque a veces uno es mucho para el resto y en realidad el resto no te está hablando. Porque a nosotros nos pasa esto contrario, que vos tenés tu concepción, tratás de ser, de estar lo más presente posible en los lugares donde... Lo más presente posible en lo social y poner tu mente ahí. Tal vez no estás presente porque son tus realidades. Estás, no sé, grabando un video en quién sabe dónde. Claro. O metido en un estudio, pero uno intenta nunca perder esta conexión con el mundo, ¿no? Claro. Obviamente. Total, sí, sobre todo con el mundo el que no es fácil. Y bueno, Casu siempre ha sido un proyecto de ponerle voces, obviamente desde mi perspectiva y desde mi imaginación y mi creatividad, a un montón de cosas. Nena Trampa fue un disco donde fue un poco más allá. De repente yo siempre fui muy poética para los significados y en Nena Trampa decidí ser un poco más literal. Entonces nosotros, hay un momento en el show muy particular que es, yo estoy cantando y digo, por las que no están, y hacemos un minuto de silencio por las que no están. Y la gente en los lugares donde no te conoce tiene una experiencia muy extraña. Uh-huh. O sea, es como un experimento social muy, muy extraño. Donde no saben qué está pasando en realidad, ¿entendés? Como a dónde está direccionado. Y ahí es donde vos te das cuenta que hay que seguir. Hay que reincidir una y otra vez en estos conceptos porque hay mucho que todavía no se entendió de repente, ¿no? Ahora, decís algo así en una marcha, no sé, en la marcha del orgullo... Y hay un quilombo, ¿entendés? Porque hay un festejo, porque se festeja la lucha, en realidad la posibilidad de que... Sí, la visibilización. La visibilización. Sí. Entonces, cuando vos salís de esa zona o salís de tu concierto y vas a un festival, vas a otro lugar, donde te encontrás con esta realidad, donde la gente, bueno, se confunde un poco. Todavía no entiendo. Que incomoda, bueno, con Roma justo estábamos hablando de eso, incomoda, o sea, estamos en un show, estamos haciendo música, ¿quiénes son las que no están? Te hace miles de preguntas, ¿no? Claro. Porque aparte vos soltás la frase de por las que no están, con todo lo que eso conlleva. Justo ayer vi un viral terrible de un concierto que está dando Dana Paola en México y que sube una nena al escenario y que la nena estaba con alguien y que Dana Paola le dice, ay, ¿quién es? ¿Es tu mamá? ¿Es tu abuela? Como que le hace el chiste de que no entendía si era la mamá o la abuela y la nena le dice, es mi abuela porque mi mamá está desaparecida. ¡Ah! Dana Paola, terrible. A tu casa. No, terrible, terrible. Aparte de eso, bueno, vos sabrás, o sea, estás arriba del escenario, tipo como subís con la energía que estás manejando y que por ahí, incluso Dana Paola por ahí no es tan tema, no sé, no tengo idea, la verdad. Pero la verdad que la resolvió bastante bien, mal, o sea, no sé, es la peor situación, no se resuelve, digamos. Claro, sí se resuelve apareciendo la madre de ella, obviamente, ¿no? Obvio, sí. De alguna forma, pero me pareció como un momento donde también, ¿no? Como es muy fuerte también cuando
tu lucha te invade tanto también que la necesitas contagiar y esa incomodidad, porque para la nena que la mamá haya desaparecido es una cosa de todos los días, se levanta y se va a dormir con la mamá desaparecida. Totalmente. ¿Y cómo no se lo va a contar a Dana Paola si la Dana Paola le pregunta, ¿esa es tu mamá? Que también es una de las preguntas que todos tipo a veces hacemos como soltamos, tipo, ¿qué diría tu Sí, mamá? no, y también ¿No? teniendo en cuenta que hay lugares donde todavía hay muchas cosas que están abordadas desde un lugar todavía muchísimo más complicado. De hecho, eh, em, todavía México es un lugar que tiene un gran movimiento feminista, eh, Chicas, tengo tatuada una mujer zapatista. O sea. y de alguna manera Es que es terrible. o sea, Sí. es como que están muy, muy presentes y hay algunas artistas que están militan un montón, pero también hay cosas que lo opacan. O sea, tienen una prensa muy amarillista y de repente es como, hay cosas que No, y clasista, importan muy clasista. muy Sí, clasista. muy clasista. Importan muchas cosas más, entonces el ruido es más fuerte que lo que importa, digamos, muchas veces. Bueno, así como nosotros estamos en el sur de América Latina, México está en el sur de Norteamérica y debe ser también toda una cuestión como de la identidad desde ese lugar, pienso. Pero sí es cierto que como... Bueno, Nena Trampa es el momento donde vos decidiste también, me parece, tipo, dejar de callarte para empezar a pedir perdón en todo caso. Pero me parece que justamente y la letra de Nena Trampa es muy fuerte también. Sí, o ¿En sea... ¿Cómo fue el momento de donde la hiciste? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Todo el disco lo hice en Puerto Rico, en un lugar frente a la playa, muy precioso, la verdad. Pero bueno, sea donde sea que yo esté, hay cosas que a mí no me abandonan, que son mis experiencias, lo que tengo dentro. A veces cuando uno hace música y escribe su propia música, sentís este cierto vértigo de ponerlo afuera, porque no sabes si se lo tenés que explicar al otro, ¿entendés? Y aquí lo que quise decir, ¿entendés? Claro. Hay un poco de... Para, soy caso y te voy a explicar todas mis canciones. Sí, es como, Juntos. acá lo que estoy queriendo generar es exacto. Pero bueno, me pasa justamente como es para mí una lucha sacármelo y saber que en algún punto, si no fue en ese momento, después se va a entender. Total. O hay alguien que lo va a entender. Y a veces son muchos alguienes los Sí, que lo entienden y los que sí. se sienten. Esa Nena es la Trampa. justicia poética. Sí, exacto. Nena Trampa, Jefa, Yo y Yo son canciones que, bueno, piénsame, sin ir más lejos, son canciones que en Nena Trampa están todas abocadas a lo que siento, a lo que viví, a lo que a veces trato de superar y no puedo, a veces trato de dejar de enojarme y no puedo, entonces necesito seguir canalizándolo y bueno, la música es mi lugar. Dolores, experiencias, injusticias, microviolencias repetitivas muy presentes en mi vida. Ustedes dirán, ¿acaso nadie la violenta? Pero en realidad no funciona de esa manera. Uno sigue encontrando... Ese es el imaginario popular que nos hace creer que al otro por ahí no le está pasando algo terrible o que lo que nos pasa No, a a uno ella no es le pasa. terrible. No, y aparte también Tipo, la A Escaso no está le repegada. pasa. Sí. Sí, no, por ahí también lo que comunica mi música es un poco más como violento y dice como, bueno, nadie se quiere meter con Casu. En realidad a veces porque Casu es así, la gente se quiere meter con uno y no estamos hablando del internet, que es como lo que menos importa. Estamos hablando de la vida del real. empresario, ¿entendés? Claro. El que tiene ganas de decirte algo bueno, infinidades de personas y personajes que pueden llegar a ejercer microviolencias como Sorry Not Sorry, porque Sí. así son. Pero entonces, aunque es mi último disco, o sea, vuelvo a tener toda esta necesidad de sacar todo esto, porque me sigue sucediendo, efectivamente. Y bueno, y esta vez lo hago desde, bueno, un lugar muchísimo más maduro de decir como... Ya no me da tanto miedo incomodar, ya no me da tanto miedo que se enojen conmigo, ya no me da tanto miedo que la gente como que finge como agobio. Uy, otra vez hablando lo mismo, por ahí. Que yo siento que lo fingen, porque en realidad hay una incomodidad que uno no quiere, en la que no se quiere adentrar, entonces hace como... Preferente hacerte quedar a vos mal en vez de tipo mirarse al Sí, espejo como uno la mismo. pesada esta. Otra vez con la misma cantaleta. Otra vez con la misma.
Y bueno, y me lo aplico de muchas maneras. Por ejemplo, Piénsame es una canción que para mí el folclore es una base gigante de mi música. Entonces fue la primera vez que yo me atrevo a, de alguna manera, escribir algo más parecido al folclore, a lo que se escuchaba en mi casa. Y claro, lo que hago es como plantear una realidad totalmente anormal en la época en la que se escribe el folclore, ¿no? Que tenemos como todas estas concepciones. Claro. Y yo me inspiraba en Horacio Guaraní. Yo decía como él siempre es un forastero borracho que anda por la vida y siempre hace todo mal, y después termina llorando por amor. Y yo quería ser Total. Horacio, ¿entendés? Y quería pedir disculpas por irme, porque esta no es mi vida y yo soy la forastera de la vida. Entonces, para mí, como yo me apoyo un montón emocionalmente en mis malestares en la música. Por eso te pregunto, ¿cómo haces para lo que algo tan feliz como la danza, como yo la veo y como yo la expreso, porque de bailar ni me hable? Yo sí a veces agarro esta capacidad, ¿no? que tengo, que desarrollé para hacer música y como descanso en ella, digamos. Claro. Descanso mis penas Sí. y las injusticias en ella. Digo, nuestra intervención en la danza tiene que ver con un manifiesto, siempre. Siempre se empieza así, como siempre es digo, para que se entienda, digo, siempre es una pieza textual, una pieza escrita, y después empieza la danza. Pero es como progresivo, digo, no es que vamos derecho vamos al freestyle y bailemos. Claro. No porque no es la vida así, nosotros vamos de esto, de partir con esto de manifestar y decir primero, comunicar con la palabra, y después vamos al movimiento. Y sí. Un proceso, digamos. Exactamente. También le digo eso, tiene un proceso creativo. Yo no voy a ir a cualquier barrio a decir cualquier boludez, digo. No, yo, si a mí me invitan a hablar de tal cosa, yo voy con eso hasta afilar los dientes, con los dientes afilados. Y tiene que ver con eso, cómo lo hacemos de esta manera. Primero, pensando la temática, metiéndonos en el tema y tratando de ahí, que esa ponencia y que ese manifiesto sea lo más claro, visible y sobre todo impactante posible. Claro. Pero si no tiene impacto social... Sí, en la gente, sí. Obvio. ¿En qué momento te diste cuenta que impactaba lo que hacías? ¿Te acordás ese momento? No, yo creo que le empezamos a tomar la importancia, o le dieron importancia por ahí nuestros propios vecinos. Le dieron el valor a eso. Digo, como fuimos a esta primer marcha, después de eso, la Cava, tiene muchas otras organizaciones que también trabajan con el hábitat saludable, con la niñez, con la adolescencia, con la educación sobre todo. Que eso es un tema que también nosotros abarcamos bastante. Uh-huh. Y cuando nos empiezan a convocar para diferentes cuestiones que por ahí no tienen que ver con que vamos a hacer el festival cultural por el Día de la Cultura Popular. Tenía que ver con, fuera de foco, ¿están interesados en venir a hacer la marcha el hábitat por la Cava? ¿Están interesados en hacer la marcha porque tengamos viviendas dignas? ¿Están interesados en poner su cuerpo de baile en que no haya más droga en el barrio? Esas son causas muy pesadas. Muy. Quiero leer esos manifiestos también. O sea, demasiado, ¿entendés? Como, y esas son las cosas por las cuales, con mucha responsabilidad, porque la Cava es muy grande y uno de los problemas más grandes y estructurales que tenemos tiene que ver con hoy, en este presente, sí, con el consumo y con la venta de droga. Mucho. Y esa es una responsabilidad que tomamos nosotros cuando hacemos la Marcha de la Paz. Se hace todos los 26 de agosto, no me quiero equivocar la fecha. Y nosotros vamos a bailar ahí. Y tenemos que pasar por la casa de todos los transas. Sabemos quiénes son. Los conozco.
me conocen. Y digo, y eso es una responsabilidad, digo, esto de hacer una manifestación artística hablando de que queremos, digo, que la seguridad y las personas responsables en los cargos responsables para hacerse, digo, hacer efectiva la responsabilidad de nuestros derechos, como cualquier ciudadano del mundo mundial, digo, dejen de pasar esas situaciones, digo, bueno, esas son las brechas que nosotros, digo, esas son nuestras luchas. Digo, es como el arte como si fuera el último eslabón y el primer eslabón del, sí, a mí se me del pregunta, ¿y cambio, cómo ¿no? haces Tipo, para...? Y bueno, no sé cómo, pero yo sin el arte no puedo. No puedo hacerlo sin el arte. No sabría cómo. No sabría cómo no hacerlo. No podría. ¿vos caso sin el arte? Yo sin el arte. Mate. Esta pregunta te maté, perdón. No, O no, sea, la sentí gente, que la gente podrías, piensa perdón. que uno respira arte Total, todos no, los obvio. días. Pero Pero a veces, Tire es un tema. sí, no. A mí el arte, de hecho, de lugares muy lejanos a la música también, siempre ha estado muy, muy presente en mi vida. A mí me encanta todo tipo de arte, haría bastante otras cosas si pudiera. En realidad, si pudiera sostenerme económicamente como la música me lo permite. Pero hay gran momento de reflexión y de literatura en mi vida. O sea, como que a mí me gusta mucho escribir en realidad. Y escribir no solo canciones, sino escribir. Claro. Y hace muy poco me atreví a empezar a escribir con un norte, obviamente, del mismo, de siempre. Entonces, que eso es muy loco porque uno se nota que hay quién es, ¿no? Aunque a veces uno se sienta perdido. Y nada, y sí, o sea, es un lugar a donde de alguna u otra forma termina en el arte o empieza en el arte, pero continúa por otros lugares. Lo que pasa es que el arte tiene la posibilidad de tener una carga política muy grande y al mismo tiempo muy divertida. Y la diversión para mí es clave porque es el momento por el que las personas, no sé, con un sueldo muy, muy acotado pagan un concierto para sensibilizarse, para estar felices, para estar eufóricos, para gozarlo. Entonces, para mí es importante también el equiparar en mi música. Entonces está la Casu reggaetonera que me dice turra, que no sé qué, que yo que vos. Me echamos con un poco de conciencia y después me echamos como qué tiene de político mover el culo también, de paso, Total. ¿entendés? Entonces es un poco este equilibrio, ¿no? Totalmente. Consciente, obviamente. Entonces entender que hay obviamente una conciencia que genera todo eso, no es casual. Los traps que a la gente le gusta, no es casual, no es como un día te levantás y haces un trap, o sea, hay una conciencia detrás de los mensajes, ¿no? O sea, hay gente que lo entiende, hay gente que no, gente que lo recibe, gente que no, y el que sí, el que lo recibe como es, de repente encuentra como su lugar en el mundo, y es tremendo, porque después vos haces un concierto o lo que sea, o alguien te cruza en la calle y sos como que generás para ellos, en su casa, en su intimidad, lejos tuyo. Total, bueno, Algo gigante. Bueno, pensando en los clubes de fans, nada que ver con nada y todo que ver con todo, ¿no? Como la identidad y la comunidad que se genera también en clubes de fans, donde tipo armás mucho a un artista porque amas sus letras, porque amas su música, porque amas el mensaje y te relacionás alrededor de eso. Me impresiona porque creo que en esta charla dimos vuelta alrededor de lo mismo mucho tiempo, ¿no? Más allá de que hablamos de cosas muy diferentes, ¿no? Pero hay algo de la búsqueda de identidad y de tu lugar en el mundo, que podemos llamarlo de una manera o de la otra. Hay otra parte que tiene que ver con el como a dónde lo que decidís ver y lo que decidís no ver. Y cómo cuando ves, es una paja al principio ver, ¿no? Lo que estás viviendo, ver tipo, che, esta es mi realidad. Esto es la necesidad que hay al costado. Tipo, la primera parte es re insoportable. Es tipo, es terrible. O sea, les advierto, es terrible esa primera parte. Pero después en algún momento hay un quiebre que te hace entender que esa información es poder por sobre vos mismo y por sobre el resto y por sobre poder transformar cosas.
de alguna manera. Y en el mensaje está la clave. Y ese mensaje solo va a llegar masticado cuando vos lo hayas masticado. No te lo puede masticar nadie. O sea, acá la No, Casu, no te la lo Roma, puede yo masticar podemos nadie, ayudarte. pero el arte puede servir de despertar, digamos. Total. Y que es la posibilidad más bonita de repente a veces Claro, cuando uno descubrir. tiene... Ah, mira esto. Sí, ¿no? Y entender que a veces uno con un discurso, con una canción, puede tener la posibilidad de como despertar, darle vida Sí. a algo dentro de alguien, como me ha pasado a mí con la gente que escuché en algún momento, Total. ¿entendés? Entonces, creo que por eso también es importante para mí, obviamente, y con esto no es como que yo esté en desacuerdo con la frivolidad o la superficialidad de generar arte para que simplemente sea bonito o divertido, o que se pueda bailar o que sea pegajoso. O sea, al contrario, siento que son las cosas que más feliz hace a la gente, de hecho, muchas veces. La gente hay días que no tiene ganas de escuchar ni la trampa, pues la pone mal, te pone mal. Sí. Entonces, creo que hay una situación de que cuando uno aprende a apreciar la posibilidad que le da el arte es donde también empieza a despertarse uno mismo su propia conciencia. Sí. A mí, bueno, eso estábamos hablando antes, como que ir de una realidad a la otra, ¿viste? Como, bueno, esta cosa de ser artista, la frivolidad, digo, estar en lugares mega, pero al mismo tiempo decís, bueno, sí, esto está re zarpado. Sí, Pero pero ahí también... por ahí no es mi camino, ¿viste? Exacto, O sea, pero digo, y a mí me pasó como de esa manera, bueno, fui eso, como la Juana Zurduy de estudiar. Me formé bailarina, no sé qué, Julio Boca, la universidad de danza, me recibí, listo. Empecé a bailar profesionalmente y después dije, esto no sé si está siendo tan bueno. Digo, porque mi realidad tiene que ver con ir detrás del muro de la cava, digo. Esa es mi realidad de todos los días, digo, ¿cómo hago para que esa realidad, la que yo huelo, la que yo respiro, la que yo toco, también se mezcle con esta, que es la que quiero, digo, que es la que elijo para vivir, para trabajar, para crear? Y fue así que, digo, tomé la decisión de tener esta responsabilidad social, digo. Yo soy una activista y una agitadora social porque lo elegí así, digo, y me gusta ir de un mundo al otro, pero teniendo claro cuál es mi identidad, cuál es mi norte. Es acá, es la cava, es los pibes, son los barrios, digo, es el arte y la cultura para hacer valer, digo, la potencialidad que tienen los barrios en lo más grande, digo, que es el salir de atrás del muro, hacerse visible y estar y pertenecer. Pero pertenecer, o sea, el sentimiento de pertenecer, que creo que es lo más importante. O sea, nunca, no solo por posibilidades, pero hablábamos de que si los chicos de la villa estudian o no en la universidad, a veces hay situaciones que son insoportables cuando uno se siente que no pertenece, simplemente por el hecho de no soportar tu vida reflejada en la vida de los otros, impactando en tus realidades de maneras extrañas. Total. La pertenencia, bueno, digo, los espacios, digo, este centro cultural que nosotros tenemos, digo, es un punto de encuentro. Es el lugar de pertenencia. Bueno, es como que eso, ¿quién soy? Digo, ¿de dónde ese vengo y es hacia dónde voy? ¿No? Es el lugar esa. de pertenencia de hoy muchos pibes. Y Total. eso es lo más gratificante para mí. Digo, porque ahí es donde yo estuve, a donde empecé, y digo, bueno, ¿qué dejé? O qué no dejé, o qué tomé de ahí para llevar al otro lugar. Y ahí está mi identidad. Ahí está, digo, mi manifiesto. Me propusieron que esta conversación sea sobre pasado, presente y futuro. Tenemos esta hermosa, la voy a llamar excusa y así le voy a decir, celebración de los 40 años del lanzamiento de las Air Force One de Nike. Siempre que se den este tipo de conversaciones me parece que está buenísimo, por lo menos para mí, a mí me dejan pensando. Espero que a las personas que están del otro lado también, y si se quedaron pensando en algo y lo quieren compartir, pueden hacerlo.
Gracias también por haber estado. Gracias, chicas, por haber venido hasta acá y a conversar y a abrirse y a permitirme hablar de lo que sea con ustedes. Gracias. Gracias. En serio. Fue un placerazo. Muchas gracias. Bye. Bye. Del sur de América Latina.